Capítulo 1. Hijas del trueno. El gran salón del Olimpo estaba vacío. Las paredes doradas, que alguna vez resonaban con el eco de festines y celebraciones, ahora solo reflejaban el silencio y la penumbra. En el centro de la sala, Zeus, el rey de los dioses, permanecía inmóvil. En sus manos sostenía un pequeño orbe brillante que pulsaba suavemente, como un corazón vivo. Dentro de ese orbe, el alma de su hija, Thalía, vibraba con una energía antigua, apenas perceptible. El dios más poderoso del Olimpo se sentía frágil, destrozado. Las lágrimas recorrían sus mejillas, cayendo al suelo del Olimpo, y cada una de ellas parecía resonar con el peso de los siglos. Como padre, había fallado. Como líder, había sido cruel e implacable. Había tomado decisiones que le habían costado lo más valioso: su relación con su hija. Thalía había sido condenada a convertirse en un árbol, una prisión inmerecida para una joven que solo deseaba proteger a los suyos. Cada lágrima que caía en el suelo del Olimpo era un testamento silencioso de su arrepentimiento. Thalía, susurró con voz quebrada. Apenas podía contener el dolor. El orbe en sus manos brillaba tenuemente, reflejando la luz dorada de la sala. Zeus recordaba los momentos en que la risa de su hija llenaba el aire, su valentía al enfrentarse a enemigos imposibles, y cómo había sido transformada en un ser inmóvil, una prisión de hojas y raíces. La imagen de Thalía sellada en aquel árbol lo atormentaba. Zeus, el rey de los dioses, había sido incapaz de salvarla. El rayo, su poder más confiable, no había podido liberarla. Su orgullo, su título de rey, de nada habían servido. Pero ahora, debía hacer lo que era correcto, aunque le costara lo último que tenía: el vínculo con su hija. Sabía que debía salvarla de ese destino. Teyvat, un mundo nuevo, había sido revelado ante él, un lugar donde su hija podría tener una vida diferente, renacer lejos de las luchas interminables del Olimpo. Sin embargo, no había garantías. Ni siquiera él, el rey de los dioses, podía prever qué peligros se ocultaban en ese nuevo mundo. Zeus dudaba, pero sabía que ya no tenía tiempo. Los enemigos de los olímpicos se multiplicaban, y Thalía estaba en peligro. Es la única manera, dijo, más para convencerse a sí mismo que para explicárselo a alguien más. Zeus levantó el orbe hacia el cielo. Un vórtice comenzó a formarse en el aire, un portal que conectaba el Olimpo con Teyvat. El resplandor del portal iluminaba su rostro, pero no podía disipar la oscuridad de su corazón. Sabía que, una vez que Thalía cruzara a este mundo nuevo, renacería sin recuerdos de su vida pasada. Estaría sola, indefensa, pero también libre de la carga que él mismo le había impuesto. «Perdóname, hija», murmuró, y con un movimiento solemne, lanzó el orbe al portal. El destello final se desvaneció, dejando a Zeus solo en el vasto y sombrío salón del Olimpo. Se había despedido de su hija por última vez, y aunque sabía que había hecho lo correcto, el peso de la culpa y la pérdida le oprimía el alma. Se arrodilló, sintiéndose más impotente que nunca. Un dios que lo había tenido todo, y ahora lo había perdido todo. Teyvat. 1000 años antes de la llegada del viajero a Teyvat, continente de Inazuma. En lo más profundo de las tierras de Inazuma, una tormenta rugía con furia sobre la montaña Yourou. El gran santuario Narukami, situado en la cima, estaba en calma a pesar de la tormenta. Los sacerdotes rezaban en silencio, ajenos al caos exterior, confiando en que los dioses los protegerían. El viento y la lluvia golpeaban con violencia las paredes del templo, pero la quietud del santuario permanecía intacta. Sin embargo, algo cambió a medianoche. Un relámpago cayó del cielo, iluminando la montaña con un destello cegador. Fue un rayo más poderoso que cualquier otro, y su trueno sacudió los cimientos del templo, resonando como el grito de un dios. Los sacerdotes corrieron al exterior, sorprendidos por el estruendo. Al llegar a la entrada del santuario, encontraron algo que no esperaban: un bebé envuelto en mantas, depositado allí por fuerzas misteriosas. La recién nacida parecía tener unos ojos que reflejaban el poder del trueno que la había traído. Su cabello, negro como la noche, y su piel cálida irradiaban una extraña energía, como si la tormenta misma aún habitara en ella. Los sacerdotes miraron a la niña con asombro, preguntándose si era un regalo de los dioses o un presagio de tiempos oscuros. «¿Cómo ha llegado aquí esta niña?», preguntó uno de los sacerdotes, incapaz de apartar la mirada de sus ojos relampagueantes. Justo cuando uno de ellos se inclinaba para levantarla, un segundo relámpago cayó del cielo, pero esta vez no hubo luz. En lugar de iluminar la noche, el rayo proyectó una sombra que se extendió desde el lugar donde la primera niña había aparecido.
Y allí, en esa oscuridad, yacía otro bebé, envuelto en silencio, como si hubiera nacido de la misma sombra del trueno. Este segundo bebé tenía los mismos rasgos que la primera, pero una presencia completamente distinta. Mientras la primera niña emanaba energía y poder, la segunda irradiaba una calma profunda, casi etérea. Sus ojos no brillaban con la intensidad del rayo, sino que parecían pozos oscuros, como la quietud que sigue a la tormenta. «Son gemelas», susurró uno de los sacerdotes con incredulidad, mirando a las dos recién nacidas. Pero estas no eran gemelas comunes. Habían llegado con el trueno y la sombra, y su destino estaba escrito en los cielos de Inazuma. Los sacerdotes las llevaron dentro del santuario, sabiendo que sus orígenes eran un misterio y que no había sido una coincidencia. El trueno, el rayo y la sombra habían traído a estas dos niñas juntas, y su destino estaba entrelazado de formas que aún no comprendían. A la primera niña, la que había aparecido con el rayo, la llamaron Thalía, un nombre que evocaba la tormenta y el poder que sentían en su presencia. A la segunda niña, la que había emergido de la sombra del trueno, la llamaron Belcebú, en honor a la calma oscura que siempre sigue a la tormenta. Su naturaleza más tranquila no significaba que careciera de poder. Los sacerdotes sabían que en su interior dormía una fuerza que algún día sería revelada. Las dos bebés dormían en paz, una junto a la otra, en el santuario que las había acogido. Thalía, con su aura de poder eléctrico, y Belcebú, con su calma misteriosa, habían llegado a Teyvat sin recuerdos de sus vidas pasadas, pero el trueno y la sombra que las habían traído juntas seguirían marcando sus destinos. El gran santuario Narukami, en la cima de la montaña Yogou, estaba envuelto en una atmósfera inquietante. Aunque la tormenta afuera había cesado, los sacerdotes se movían con cautela dentro del santuario, conscientes de la presencia inexplicable de las dos recién nacidas que habían aparecido bajo circunstancias tan extraordinarias. El trueno y la sombra que las habían traído al mundo no eran un simple fenómeno natural. Los sacerdotes lo sabían. Estas niñas no eran simples mortales. Thalía y Belcebú, envueltas en mantas, dormían tranquilamente una al lado de la otra. A pesar de su apariencia similar, la energía que emanaba de ellas era profundamente distinta. Thalía, la niña nacida del rayo, parecía irradiar un calor eléctrico que hacía vibrar el aire a su alrededor. Cada vez que el viento golpeaba el santuario, pequeñas chispas de energía aparecían cerca de su piel, como si el poder de los truenos aún resonara en su interior. Por otro lado, Belcebú, la niña nacida de la sombra del trueno, se mantenía inmóvil, serena. Su presencia traía consigo un aura de quietud, como la calma que sigue a una tormenta violenta. Mientras Thalía dormía en medio de pequeñas descargas eléctricas, Belcebú parecía absorber la oscuridad a su alrededor, proyectando una calma abrumadora que hacía que los sacerdotes apenas se atrevieran a acercarse. Nunca había visto nada parecido, susurró uno de los sacerdotes, observando a las gemelas desde la distancia. Los otros sacerdotes permanecían en silencio, aún asimilando lo que había ocurrido. El trueno y la sombra habían llegado juntas, y el destino de estas dos niñas estaba ligado a algo mucho más grande que cualquier poder humano. El sacerdote mayor, que había estado meditando en silencio, finalmente habló. El destino de estas niñas está sellado en las tormentas. Lo que hemos presenciado esta noche no es un simple capricho de los dioses, sino una señal. Debemos prepararnos, algo grande está por venir. Las dos niñas crecieron bajo el cuidado del gran santuario Narukami, protegidas y entrenadas en los antiguos ritos de Inazuma. Mientras pasaban los años, las diferencias entre ellas se hicieron más claras. Thalía, con su naturaleza impetuosa, demostraba un talento extraordinario para controlar la energía eléctrica. Incluso de niña, podía convocar pequeñas tormentas con solo extender sus manos. Los sacerdotes la observaban con asombro y preocupación, conscientes de que este poder, si no se manejaba adecuadamente, podría desatar un caos inimaginable. Belcebú, en cambio, crecía en silencio. Su poder no se manifestaba de forma tan evidente como el de su hermana, pero su control sobre las sombras y la calma era igual de inquietante. A menudo se la encontraba en los rincones más oscuros del santuario, aparentemente invisible, como si fuera parte de la propia penumbra que la rodeaba. Mientras Thalía desataba relámpagos y rugidos de trueno, Belcebú parecía desaparecer y reemergía del aire con una facilidad que asustaba incluso a los sacerdotes más experimentados. A pesar de sus diferencias, las dos niñas eran inseparables. Se movían como una tormenta, Thalía siempre en la vanguardia, liderando con su energía desbordante, y Belcebú como su sombra silenciosa, siempre presente, siempre observando.
Talía, no deberías usar tanto tu poder, advirtió Belcebú en una ocasión, mientras su hermana practicaba lanzar rayos contra los árboles cerca del santuario. Los relámpagos de Talía eran tan potentes que a menudo dejaban marcas negras en los troncos, como si hubieran sido golpeados por la furia de una tormenta verdadera. ¿Por qué no?, respondió Talía con una sonrisa. Sus ojos brillaban con el mismo destello eléctrico que sus manos. Tenemos este poder por una razón. No voy a contenerme. Belcebú suspiró, pero no dijo más. Siempre había sido más reflexiva, más cuidadosa. Donde Talía veía un desafío, Belcebú veía las posibles consecuencias. Pero a pesar de sus diferencias, compartían un vínculo profundo, uno que ninguna tormenta podía romper. A medida que crecían, los sacerdotes del gran santuario Narukami comenzaron a cuestionarse el verdadero origen de las gemelas. Su llegada había sido un misterio, pero sus habilidades iban más allá de cualquier cosa que hubieran visto antes. La conexión de Talía con el trueno y la capacidad de Belcebú para manipular las sombras sugerían un linaje más allá del mundo mortal. Pero los sacerdotes no tenían respuestas. Una noche, mientras el anciano sacerdote meditaba frente al altar, tuvo una visión. En su mente, vio un rayo desgarrando el cielo y dos figuras emergiendo de su luz y sombra. Una de las figuras llevaba una corona, mientras que la otra se movía como una sombra detrás de ella. Ambas estaban unidas por un destino común, pero también por una tragedia inminente. Cuando el sacerdote abrió los ojos, supo que debía mantener la visión en secreto. Las gemelas estaban destinadas para algo mucho mayor, algo que escapaba incluso a su entendimiento. La paz en Inazuma no duraría para siempre, y cuando la tormenta final llegara, las gemelas del trueno jugarían un papel crucial. A los 10 años, Talía y Belcebú ya dominaban sus poderes de formas impresionantes. Talía podía convocar tormentas con un simple movimiento de su mano, mientras que Belcebú, en la quietud de la noche, podía hacer desaparecer toda luz a su alrededor, envolviendo el mundo en sombras impenetrables. Pero aunque su entrenamiento continuaba, ninguna de las dos comprendía el alcance de su verdadero destino. Las leyendas de Inazuma hablaban de dioses que descendían del cielo para proteger la tierra, de batallas épicas entre criaturas antiguas y héroes inmortales. Talía y Belcebú habían escuchado esas historias desde pequeñas, pero no sabían que ellas mismas formaban parte de una profecía aún más antigua. El trueno y la sombra las habían traído al mundo juntas, y juntas cambiarían el curso del destino de Inazuma y de todo Teyvat. Talía, cada vez más inquieta, comenzaba a cuestionarse su lugar en el santuario. Sabía que sus poderes no eran normales, pero sentía que había algo más que los sacerdotes no le decían. Belcebú, más introspectiva, compartía las mismas dudas, pero en lugar de enfrentarlas de manera abierta, las guardaba en su interior. ¿Alguna vez te has preguntado por qué somos diferentes?, preguntó Talía una noche mientras observaban las estrellas desde la cima de la montaña. Belcebú miró hacia el cielo en silencio, pero no respondió. Lo que ninguna de las dos sabía era que las respuestas a sus preguntas estaban escritas en las estrellas que observaban, en los relámpagos que rasgaban el cielo y en las sombras que proyectaban las montañas. Los años continuaron su curso en el gran santuario Narukami, pero la calma que una vez reinaba en Inazuma comenzaba a desmoronarse lentamente. La relación entre los humanos y las fuerzas divinas, siempre inestable, empezaba a tensarse, y rumores de conflictos se esparcían entre los sacerdotes y aldeanos. Sin embargo, Talía y Belcebú continuaban su entrenamiento, ajenas a los verdaderos problemas que acechaban al mundo exterior. El santuario, en su lejanía, se mantenía como un refugio seguro, pero no por mucho tiempo. El 15º aniversario del nacimiento de las gemelas se aproximaba, y el aire en Inazuma se sentía cargado, como si la tierra misma presintiera la llegada de algo inevitable. El gran santuario Narukami estaba preparado para una gran ceremonia de celebración. Los sacerdotes hablaban en susurros sobre la importancia de este día, pero las gemelas notaban que había algo más. Una sensación extraña y pesada que nunca antes habían sentido. La mañana del evento, Talía se despertó antes del amanecer. Las primeras luces del día apenas asomaban por el horizonte cuando salió al exterior del santuario, buscando el aire fresco. El viento acariciaba su piel, pero en lugar de la calma que solía encontrar en la montaña, sentía una inquietud creciente en su pecho. Sus manos comenzaron a arder levemente con energía eléctrica, algo que últimamente había ocurrido más seguido sin que ella lo controlara del todo. ¿No puedes dormir? La voz suave de Belcebú surgió detrás de ella. Su hermana la observaba desde la sombra de una columna del templo, como si siempre hubiera estado ahí, esperando. Talía sonrió, pero la preocupación en sus ojos era evidente.
Siento que algo está mal. No sé cómo explicarlo, pero desde que nos dijeron que este día sería especial, he tenido este presentimiento. Como si todo estuviera a punto de cambiar. Belcebú se acercó, dejando que el silencio reinara entre ellas durante unos instantes. Luego, habló en su tono característicamente bajo y calmado. Yo también lo siento. Pero aún no sabemos qué nos depara el destino. Hemos entrenado, hemos esperado. Tal vez este sea el momento de descubrir quiénes somos realmente. Talía la miró fijamente, buscando consuelo en sus palabras. Desde pequeñas, siempre había sentido que el destino las estaba conduciendo hacia algo más grande, pero hasta ahora, sus vidas habían estado contenidas en las tranquilas colinas de la montaña Yougou. Ahora, en este momento crucial, la sensación de incertidumbre la devoraba. ¿Crees que lo descubriremos hoy?, preguntó Talía, su mirada fija en el cielo que comenzaba a despejarse lentamente. Belcebú no respondió de inmediato, solo asintió con suavidad, antes de agregar. Lo sabremos pronto. Sea lo que sea, estamos juntas en esto. Al caer la tarde, el santuario se llenó de una atmósfera solemne. Sacerdotes de todos los rincones de Inazuma habían llegado para presenciar la ceremonia. Se encendieron inciensos, y el viento comenzó a soplar con más fuerza, trayendo consigo la humedad de las nubes cargadas de electricidad. Todo estaba preparado para el ritual, pero lo que nadie sabía era que esta sería una noche que cambiaría el destino de Teyvat para siempre. Talía y Belcebú se encontraban en el centro de la plaza del santuario, rodeadas por los sacerdotes. Sus cabezas bajas, respetando las antiguas costumbres. A medida que las oraciones resonaban en el aire, la presión en el ambiente aumentaba. Talía sintió cómo su piel comenzaba a arder con la misma energía que había sentido esa mañana. De repente, un trueno retumbó desde lo alto, y todos los presentes alzaron la mirada al cielo. En ese instante, el aire se llenó de tensión. Las nubes comenzaron a girar, y una tormenta eléctrica estalló sobre la montaña Yougou, tan violenta y repentina que hizo que los sacerdotes dieran un paso atrás. «Esto no estaba previsto», susurró uno de los sacerdotes, mirando el cielo con terror. El viento soplaba con una furia desmedida, levantando las hojas caídas y agitando los estandartes del santuario. El cielo se había oscurecido por completo, cubierto de nubes negras y truenos furiosos que no cesaban. Era como si el propio Teyvat hubiera despertado de un largo sueño. Y en medio de esa tormenta, algo comenzó a descender. Dos misteriosas fichas brillaban en el cielo, rodeadas por relámpagos y sombras. Los sacerdotes observaron con incredulidad cómo las dos fichas descendían lentamente hasta tocar tierra justo frente a las gemelas. Las gemelas observaban las dos fichas de ajedrez que descendían lentamente ante ellas. Cada ficha, un símbolo de poder y destino, brillaba con una energía inmensa. Una era dorada, su luz intensa y cegadora, como el rayo que había sacudido la montaña momentos antes. La otra, envuelta en un halo de oscuridad morada, parecía absorber la luz a su alrededor, proyectando una calma inquietante. Talía sintió cómo el aire a su alrededor se llenaba de tensión. Cada segundo que pasaba, la energía del trueno crecía dentro de ella, como si su poder respondiera al llamado de aquella ficha dorada que brillaba con tanta fuerza. Su corazón latía rápidamente, el peso del momento presionaba contra su pecho. A su lado, Belcebú permanecía en silencio, su mirada fija en la ficha morada, sus ojos reflejando una comprensión que Talía no compartía del todo. «La que guía, la que persevera», murmuró Belcebú, sus palabras resonando en el aire cargado. Sabía lo que significaban esas fichas. Las dos gnosis, símbolos que solo llevaban los dioses de Teyvat, y ahora que descendían ante ellas como una señal de un destino ineludible. «Belcebú, ¿qué es esto?», preguntó Talía en un susurro, su mirada sin despegarse de la ficha dorada. Sabía que algo profundo estaba ocurriendo, pero no lograba comprenderlo por completo. «Son las marcas de las diosas que alguna vez gobernaron el continente de Inazuma», explicó Belcebú, su voz apenas audible por encima del rugido de los truenos. «La que guía es la luz y la que persevera es la sombra. Ellas estuvieron aquí antes que cualquier otra cosa». Talía frunció el ceño, sus ojos llameando con una mezcla de duda y determinación. «¿Y qué tiene eso que ver con nosotras?», preguntó, aunque en el fondo ya comenzaba a sospechar la respuesta. Belcebú giró la cabeza para mirarla, sus ojos oscuros e insondables. «Nos han elegido. Estas fichas no son solo símbolos de las diosas. Son pruebas. Ellas nos están llamando para continuar lo que una vez dejaron incompleto». Talía sintió un escalofrío recorrer su columna. La idea de estar vinculada a un destino tan grande la llenaba de emoción y temor al mismo tiempo.
Siempre había sentido que su poder provenía de algo más grande que ella misma, pero ahora, frente a estas fichas que parecían contener la esencia misma de las antiguas deidades, entendía que estaba destinada para algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. El viento rugía a su alrededor, y de repente, las fichas comenzaron a moverse. La ficha dorada flotó lentamente hacia Thalía, girando en el aire, mientras que la ficha morada hizo lo mismo con Belcebú, como si cada una hubiera encontrado a su dueña. Las gemelas no apartaban la vista de aquellos símbolos, sus corazones latiendo al unísono. Cuando las fichas se detuvieron frente a ellas, algo cambió en el aire. Las nubes oscuras que cubrían el cielo se agitaron con más fuerza, y una voz profunda y resonante, como si viniera de las propias entrañas de la tormenta, llenó el aire. Hijas del trueno y la sombra, su destino ha sido escrito desde el momento en que nacieron bajo la tormenta. La voz era poderosa y al mismo tiempo etérea, como si perteneciera tanto al cielo como a la tierra. Inazuma necesita de su fuerza. Ustedes serán las portadoras del equilibrio. El trueno y la sombra deberán caminar juntos, como lo hicieron las diosas antes que ustedes. Thalía sintió como su cuerpo se llenaba de una energía sobrecogedora. Era como si el poder de la tormenta misma la invadiera, pulsando en cada fibra de su ser. Al mirar a Belcebú, vio que su hermana también estaba envuelta en un aura oscura, la energía morada que rodeaba su cuerpo se movía con gracia y fluidez, como si la oscuridad se hubiera convertido en parte de ella. Pero el camino no será fácil, continuó la voz. Serán probadas. Las fuerzas que desean la destrucción de Inazuma y de Teyvat mismo vendrán a por ustedes. Solo juntas podrán enfrentarlas. Las palabras de la voz resonaron como una advertencia. Thalía apretó los puños, sintiendo la electricidad en sus manos crecer. «Estamos listas», dijo con firmeza, aunque su corazón latía con fuerza. No había marcha atrás. Sabía que, pase lo que pase, enfrentaría el destino que le habían asignado. Belcebú asintió con la cabeza, su mirada fija en la ficha morada frente a ella. Aunque no decía nada, Thalía podía sentir la misma determinación en su hermana. Las dos fichas brillaron con intensidad, y de pronto, ambas se fundieron en las manos de las gemelas. La ficha dorada se disolvió en una descarga de energía eléctrica que recorrió el cuerpo de Thalía, mientras que la ficha morada se desvaneció en una sombra profunda que rodeó a Belcebú. Las gemelas cerraron los ojos al sentir la energía fluir dentro de ellas. La conexión estaba completa. El destino que las diosas antiguas habían dejado atrás ahora recaía sobre Thalía y Belcebú. El trueno y la sombra, la luz y la oscuridad, caminando juntas una vez más. El viento se calmó repentinamente, y la tormenta que había envuelto la montaña comenzó a disiparse. Los sacerdotes, que habían observado todo en silencio, intercambiaron miradas asombradas. Sabían que lo que acababan de presenciar no era algo común. El destino de Inazuma había sido cambiado esa noche. Thalía y Belcebú, aún envueltas en los últimos vestigios de energía, se miraron una a la otra. No hacía falta decir nada. Sabían que su vida en el santuario había terminado. La responsabilidad que acababan de aceptar era mucho mayor que cualquier cosa que pudieran haber imaginado. Esto es solo el comienzo, dijo Thalía en voz baja, mientras miraba las montañas a lo lejos. Belcebú, como siempre, permaneció en silencio. Pero su mirada firme, su postura decidida, lo decía todo. La atmósfera se había vuelto densa, cargada con el eco de la tormenta que acababa de disiparse. Los sacerdotes permanecían en silencio, reverentes, como si fueran meros testigos de un evento mucho más allá de su comprensión. La energía que envolvía a Thalía y Belcebú aún se sentía en el aire, como el último suspiro de un relámpago que acaba de golpear. Las dos hermanas sabían que nada volvería a ser igual. El peso de las antiguas diosas, de las fichas de ajedrez que habían descendido ante ellas, ahora pesaba sobre sus hombros. Thalía, con el trueno aún vibrando en sus venas, sintió una oleada de poder recorrer su cuerpo. Era una sensación familiar, pero al mismo tiempo diferente. Su control sobre la electricidad había aumentado drásticamente, como si ahora el rayo respondiera directamente a sus pensamientos, sin esfuerzo alguno. El poder era intoxicante, pero en su interior, una chispa de duda la incomodaba. Sabía que, aunque pudiera convocar tormentas, este nuevo poder traía consigo una responsabilidad que apenas comenzaba a comprender. «Belcebú», susurró Thalía, todavía con la mirada perdida en las montañas. «Siento que algo más grande nos espera. Algo que va más allá de nosotras, de este santuario». Su hermana, como siempre, permanecía tranquila. Belcebú no mostraba ninguna señal de inquietud externa, pero la energía morada que la rodeaba se movía con una fluidez casi hipnótica.
Los ojos oscuros de Belcebú se clavaron en los de Thalía, y aunque su expresión era serena, había una intensidad inusual en su mirada. No somos las primeras en caminar este camino, Thalía, respondió con voz suave pero firme. Las diosas antiguas enfrentaron sus propias batallas, y su legado no terminó con ellas. Nos han elegido por una razón. La clave está en mantenernos juntas. La afirmación de Belcebú trajo algo de paz al corazón agitado de Thalía. Era cierto que siempre habían estado juntas, desde su misterioso nacimiento hasta este momento decisivo. La una complementaba a la otra, el rayo y la sombra, luz y oscuridad. La clave de su fuerza residía en su unión. Justo cuando Thalía iba a responder, un sacerdote mayor, envuelto en túnicas ceremoniales, se acercó lentamente a las gemelas. Su rostro mostraba reverencia y temor. Había presenciado la manifestación de las fichas y sabía que aquello era un presagio de algo mucho más grande que él mismo. Thalía Belcebú, comenzó con voz ronca. Lo que hemos visto hoy es solo el comienzo. El santuario les ha protegido y guiado hasta este momento, pero las señales son claras. El destino de Inazuma ahora está entrelazado con el de ustedes. Hizo una pausa, mirando al cielo aún cubierto de restos de nubes oscuras. Deben prepararse, pues fuerzas oscuras se acercan. El shogunato que está encargado a nosotros debe volver a sus antiguos dueños, a las diosas Electro. El sacerdote sabía más de lo que decía. Inazuma, como el resto de Teyvat, estaba envuelto en intrigas políticas y conflictos velados. El shogunato, que en apariencia mantenía el control gracias al santuario, era consciente de amenazas tanto internas como externas. Y ahora, con el poder de las gemelas despertado, los ojos de muchos más se posarían sobre ellas. ¿Fuerzas oscuras?, preguntó Thalía, sintiendo cómo su cuerpo se tensaba ante la advertencia. El sacerdote asintió. Hay rumores de facciones que se han movilizado. Organizaciones que buscan aprovecharse del caos. Incluso fuerzas que provienen de más allá de Inazuma, tal vez de más allá de Teyvat. Belcebú, siempre cauta, frunció el ceño ante esa revelación. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó, su tono bajo y medido. El sacerdote vaciló un momento antes de hablar. No puedo darles todas las respuestas, pero sé que el santuario Narukami ya no es el lugar donde pueden permanecer. Inazuma necesita líderes capaces de enfrentar lo que se avecina. Deben buscar respuestas en otros rincones de esta tierra, conocer a aquellos que alguna vez también caminaron bajo la sombra del trueno. Solo así entenderán cómo enfrentar lo que está por llegar. Las palabras del sacerdote eran claras. Las gemelas debían abandonar el santuario. Thalía y Belcebú intercambiaron una mirada. El gran santuario Narukami había sido su hogar desde su misterioso nacimiento. Allí habían crecido, entrenado, y aprendido a controlar sus poderes. Pero ahora, el mundo exterior las llamaba. El destino de Inazuma dependía de ellas, y el santuario ya no podía ofrecerles lo que necesitaban. ¿Nos vamos entonces?, preguntó Thalía, sintiendo una mezcla de anticipación y nerviosismo. Sí, respondió Belcebú sin dudar. Esto es solo el principio. Si el mundo exterior nos llama, debemos responder. El sacerdote asintió una vez más y se retiró en silencio, dejando a las gemelas solas en la plaza del santuario, rodeadas por la serenidad que seguía a una tormenta. A la mañana siguiente, Thalía y Belcebú se prepararon para dejar el santuario. Sus corazones estaban cargados de emoción e incertidumbre. Ambas sabían que estaban a punto de comenzar un viaje que las cambiaría para siempre. Las montañas que habían sido su refugio ahora parecían más pequeñas, como si ya no pudieran contener el poder y el destino que les aguardaba más allá de sus confines. Los sacerdotes del santuario se reunieron en silencio para despedirlas. Había respeto en sus miradas, pero también una sensación de pérdida. Las gemelas habían sido una parte integral del santuario desde su llegada, y ahora su partida dejaba un vacío. Pero también había esperanza, la esperanza de que las hijas del trueno y la sombra fueran capaces de restaurar el equilibrio que Inazuma tanto necesitaba. Thalía y Belcebú, vestidas con ropas sencillas pero funcionales, bajaron los escalones del santuario, adentrándose en el camino que las llevaría a la vasta extensión de Inazuma. El sol aún no había alcanzado su cenit cuando ambas se detuvieron en la base de la montaña, mirando hacia el horizonte. ¿Estás lista?, preguntó Thalía, notando la tensión en el aire. Lo estoy, respondió Belcebú, mirando con calma las nubes que se formaban a lo lejos. El mundo está cambiando. Nosotras también debemos cambiar con él. ¿A quién dejaste a cargo del shogunato?, preguntó Thalía, notando la tensión en el aire. ¿Cree una marioneta y lo deje a cargo del gobierno de Inazuma?
respondió Belcebú, mirando con calma a su hermana gemela. ¿Querías quedarte a gobernar? Nosotras aún no estamos listas para gobernar. Primero tenemos que ver todo lo que pasa al exterior de nuestro territorio. ¿Entonces ahora somos diosas?, preguntó Thalía, notando cómo su antigua visión de Electro se había fusionado con su nueva gnosis de Electro.